Si en algo son buenas las computadoras es en ejecutar acciones repetitivas. Esto es posible gracias a que contamos con estructuras que nos permiten ejecutar un conjunto de instrucciones en función de ciertas condiciones. En este video estudiaremos dos de las estructuras cíclicas de Python, en particular for y while. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Es muy importante que en este punto nosotros ya nos encontremos familiarizados con las estructuras condicionales if. Si todavía no las han visto, les recomiendo algunos de los videos que ya tenemos disponibles dentro de este canal. Las estructuras cíclicas, como les comentaba, nos sirven para ejecutar un conjunto de instrucciones de una forma repetitiva, iterativa. Y hasta cierto punto es una estructura if que se está repitiendo una y otra vez. Se está preguntando el programa si debe estar o si debe continuar ejecutando ese conjunto de instrucciones. Entonces el primer ciclo que nosotros vamos a ver es el ciclo más versátil. En este caso es el de while. While es una instrucción que nosotros podríamos traducir como mientras. Ejecuta un conjunto de instrucciones mientras una cierta condición se cumpla. Estas condiciones son expresiones booleanas. Recuerdan, son aquellas que nosotros podemos evaluar como verdadero o falso. Es decir, si me voy aquí yo dentro de mi consola, yo me puedo preguntar si un cierto valor es menor o mayor a otro valor. Entonces, en este caso me estoy preguntando si el 0 es menor que 10, lo cual es cierto. Después me voy preguntando si el 1 es menor que 10, lo cual es cierto. Y me podría preguntar si el 9 es menor que 10, lo cual es cierto. Y posteriormente me podría preguntar si el 10 es menor que 10, lo cual no es cierto. Estas instrucciones que yo puse aquí en la consola de una forma independiente, hasta cierto punto es lo mismo que van haciendo nuestros ciclos. Se van preguntando si una cierta variable de control, en este caso el 0, el 1, el 9 y el 10, una variable que nosotros vamos alterando dentro de las instrucciones que estamos ejecutando, es menor a una cierta condición de par, es menor a un valor dado. Vamos a hacer uno de los ciclos más sencillos y a partir de ahí vamos a ir viendo el funcionamiento en particular. De hecho, este 0 menor que 10, 1 menor que 10, 2 menor que 10, 3 menor que 10, 4 menor que 10 y así hasta que llegamos a 10 menor que 10. Eso nosotros lo construimos a través de una estructura que le llamamos contador. Y normalmente lo inicializamos con 0. Entonces, nosotros podríamos poner como nuestra condición de paro, nuestra expresión booleana, voy a ejecutar cierto conjunto de instrucciones utilizando la estructura while, mientras el contador, en este caso, mientras el contador que vale 0 es menor a cierta condición, menor a 10, dos puntos. Esto forma parte de la estructura sintáctica. El while, nuestra expresión booleana que puede ser evaluada para true o false, y los dos puntos. A partir de aquí, lo que nosotros debemos de poner son las instrucciones que se deben repetir una y otra vez mientras tengamos activa nuestra expresión booleana, mientras esta condición se cumpla, mientras el valor de contador sea menor a 10. Entonces, en este caso, simplemente vamos a imprimir, es uno de los ciclos más sencillos, y voy a imprimir el número de iteración, el número de repetición que tenemos dentro del ciclo. Entonces, print, iteración, y además voy a imprimir el valor que lleva mi contador hasta este punto. Obviamente la primera vez que lo ejecute el contador va a ser 0 y posteriormente yo voy a ir incrementando el valor de contador y eso lo voy a hacer con un contador más igual 1. Esto también yo lo puedo escribir de la siguiente manera, yo puedo poner contador es igual a contador más 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estas estructuras nosotros las llamamos como acumuladores. ¿Cuánto vale contador? Vale 0. Entonces, la primera vez que yo ejecute esta instrucción es 1 más 0, automáticamente va a ser 1 y ese 1 se va a almacenar dentro de contador. Entonces, aquí voy yo acumulando un valor, lo voy acumulando de uno en uno. Es decir, estoy programando una instrucción para que la computadora pueda contar. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Va a ejecutar primero esta instrucción, contador vale 0. ¿0 es menor que 10? Sí, nos va a dar el valor de true. Entonces eso quiere decir que podemos imprimir
la siguiente instrucción, debe ejecutar esta instrucción. Entonces va a imprimir iteración con el valor de contador que es 0, va a imprimir iteración 0, después va a incrementar contador en 1 y va a regresar y se va a volver a preguntar, ¿contador es menor a 10? Efectivamente, contador es 1, es menor a 10, cierto. Entonces va a ejecutar nuevamente mi print y lo que nos va a dar es iteración 1. Nuevamente llegamos a esta instrucción, incrementa el valor de contador y se vuelve a preguntar una y otra vez, hasta que esta condición no se cumpla. Y como ya pudimos ver aquí en la consola, se va a cumplir cuando contador llegue a 10. En ese punto va a decir, esto es falso, 10 no es menor que 10, sí es igual, pero no es menor. Entonces terminará la ejecución. Y aquí le vamos a poner print termina ejecución. Permítanme ejecutar este código. Y ahora podemos ver directamente nuestra salida, ¿no? Iteración 0, así sucesivamente hasta la iteración 9 y posteriormente nos imprime la instrucción de termina la ejecución. Aquí hay que tener mucho cuidado, recuerden, es muy importante en Python los tabuladores, ya que nos identifica los bloques que están sujetos a una condición dada o en este caso están sujetos a un ciclo. Entonces, todo lo que tenemos dentro de este while, y yo sé que están dentro del while gracias a que tengo los tabuladores que están siendo indicados aquí. Tengo mi primera instrucción que es justo la impresión y la siguiente instrucción que se está ejecutando de una forma iterativa es incrementar el contador. Aquí nosotros debemos de tener mucho cuidado en que dentro de nuestro ciclo siempre tengamos alguna manera de que la condición de término que nosotros estamos planteando para la estructura repetitiva eventualmente se cumpla. Si yo por error, en lugar de incrementar, por ejemplo, el contador en 1, lo decremento en 1, por ejemplo, le voy a poner aquí un -1, esto lo que va a pasar es que contador siempre va a ser menor a 10, mi computadora se va a volver loca, va a ejecutar una gran cantidad de instrucciones y simplemente se va a bloquear. De hecho, en este caso lo voy a ejecutar simplemente para que veamos lo que pasa. Eso va a convertir mi programa en algo relativamente inestable porque en este punto voy a ciclar a la computadora, la voy a hacer que ejecute instrucciones hasta el infinito, hasta que pueda. Y la va a poner un poco inestable. Sin embargo, vamos posteriormente a ver cómo la regresamos a su condición normal. Aquí podemos ver cómo sí efectivamente está imprimiendo iteraciones negativas, porque yo estoy incrementando mi contador, decrementándolo de 1 en 1, ¿no? Entonces, en este punto va en la iteración 120,000 aproximadamente, y así lo va a hacer hasta el infinito, hasta que yo desconecte la computadora, ¿no? En este caso, como está ciclada, yo voy a detener la ejecución de mi programa presionando el botón de detener. Y aquí ya me salí del ciclo. Obviamente esto es una terminación anormal, no quisiera yo hacer esto, pero eso es lo que sucedería si nosotros no ponemos una instrucción dentro de las instrucciones que se están ejecutando de una forma repetitiva que eventualmente provoque que mi condición ya no se cumpla y que eventualmente termine con la ejecución de mi programa. Entonces ahora voy a regresarlo exactamente, ya no lo voy a decrementar, lo voy a incrementar de 1 en 1 y lo vuelvo a ejecutar y aquí podemos ver que efectivamente ya está ejecutando las instrucciones de la forma que yo esperaba, ¿no? Está imprimiendo valores del 0 al 9, es decir, está ejecutando estas dos instrucciones 10 veces. Ahora, ese es uno de los ciclos más sencillitos. Vamos a hacer otro ejemplo que es típico, en el cual nosotros vamos a sumar 10 números, vamos aumentando un poco la complejidad. Entonces, vamos a sumar los números y dado que vamos a sumar, entonces también nosotros vamos a necesitar pues tener algún lugar donde sumar los números, ¿no? Entonces vamos a ponerle esta variable total y le vamos a decir que este acumulador va a arrancar desde 0. Es aquí donde voy a sumar cada uno de los números y de hecho voy a aprovechar y voy a programarlo de una forma que se le esté solicitando al usuario que capture los números. Entonces voy a poner aquí unos comentarios simplemente para dejar mi código descriptivo. Acumulador
guardará la suma. Voy a necesitar indicarle a mi computadora cuántas sumas van a ejecutarse. En este punto vamos a poner una constante, luego lo podríamos flexibilizar. Entonces le vamos a poner suma 5 números, es lo que me interesa en este punto. Y nuevamente vamos a indicarle un contador. El contador es lo que nos va a permitir efectivamente determinar cuántas sumas ya se han realizado y eventualmente nos ayudará a terminar nuestro ciclo. Nuevamente estamos utilizando nuestra estructura while y lo que nosotros vamos a indicar como expresión booleana es ejecuta las instrucciones mientras el valor de contador sea menor al número de sumas. Dos puntitos. Y aquí dentro del tabulador pongo todas las instrucciones que yo quiero que se repitan mientras esta condición sea verdadera. Para ello, yo dije que lo íbamos a preguntar al usuario, ¿no? Entonces yo en algún punto tengo que tener una variable que se llame, por ejemplo, número. Voy a utilizar el comando input, que ya en alguno de nuestros videos anteriores habíamos explicado, ¿no? Sin embargo, aquí lo voy a introducir rápidamente. Esta instrucción input me permite a mí leer del teclado, solicitarle al usuario que capture un cierto dato. Y el parámetro que recibe es una instrucción, lo que nosotros le debemos de presentar al usuario, ¿no? En este caso voy a ponerle ingresa un número. Y este número que ingrese el usuario va a estar almacenado en la variable num. Sin embargo, el input tiene una peculiaridad y es que cualquier cosa que el usuario capture, como no sabemos qué va a capturar, lo captura con un tipo de dato string. Entonces, si lo que nosotros queremos es efectivamente sumar ese valor, pues no lo podemos sumar como string, lo tenemos que sumar como un valor entero, ¿no? O flotante. Sin embargo, vamos a sumar puros números enteros en este punto. Por acá. Y ahora ya tenemos el primer número capturado por el usuario. Sin embargo, recuerden que nosotros habíamos definido un acumulador, una variable donde vamos a llevar la cuenta de qué valores ha introducido el usuario o en particular la suma total de esos valores. Entonces yo puedo escribir total va a ser igual a lo que tenga total, que la primera vez es 0, más el valor que capturó el usuario ya convertido a entero para poder yo efectivamente ejecutar mi instrucción. Y posteriormente, la siguiente instrucción que voy a ejecutar dentro de mi while es aquella que me acerque a que eventualmente esta condición no se cumpla. Y una vez que no se cumpla, el ciclo termina y evitamos lo que pasó en justo hace unos momentos donde ciclamos la computadora de una forma intencional. Entonces aquí tengo cuidado de sí efectivamente incluir esa instrucción que eventualmente me hará salir de mi ciclo, la cual es más igual 1. Entonces, pues prácticamente ya con eso terminamos. Vamos probando nuestro programa. Lo voy a ejecutar. Vemos aquí que nuevamente nos pone lo que nosotros establecimos como nuestro primer while y posteriormente ejecuta nuestro while. Aquí, si yo observo, mi programa está detenido. Oye, ¿por qué está detenido? No tenemos un while que nos ejecuta una y otra vez ciertas instrucciones. Está detenido gracias a que yo tengo aquí un input y está esperando la entrada del usuario. Entonces yo le voy a poner aquí el valor de 2. Noten, nuevamente me lo vuelve a preguntar. En este punto, este 2 ya fue almacenado dentro de mi acumulador total. Entonces en este punto ya llevamos nosotros la cuenta de 2. Ya se incrementó el contador se pregunta, ¿1 es menor al número de sumas que se me están indicando? Sí, entonces se debe de preguntar nuevamente. Voy a capturar el valor de 2 nuevamente. 2, 2 y finalmente voy a capturar un 1. Y aquí yo tengo 2, 4, 6, 8, 9. Entonces, aquí yo hice una suma de total 9. ¿Dónde puedo ver yo el resultado? Recuerden que aquí dentro de Spyder nosotros tenemos el explorador de variables y yo puedo ver automáticamente que total es una variable de tipo entero, que fue la que yo definí aquí,
y tiene un valor final de 9, que es la suma de cada uno de los números que introdujo nuestro usuario. Obviamente nosotros también podríamos incluir una instrucción final donde nosotros imprimiéramos el total de la suma. Y lo único que tendríamos que hacer es imprimir nuestra variable total. Nuevamente ejecutamos nuestro programa para ver qué resultado tenemos. Ahora le voy a poner diferentes valores, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Y el total de la suma efectivamente es 15. Sería 9, 12, 14, 15. Entonces noten aquí, hay que tener mucho cuidado en que cuidemos los tabuladores, ya que los tabuladores nos indican en qué punto se debe de ejecutar la instrucción. Un error muy común, de hecho lo voy a cometer intencionalmente, es incluir estas instrucciones que se esperan finales dentro del bloque del while. Noten, estaba en esta parte, ¿no? Estaba al final y se ejecutaba una vez que había capturado todos los números, una vez que nuestro while había terminado. Pero si yo cometo el error de dejarla dentro de mi ciclo, lo que va a pasar es lo siguiente, que ingreso un número, 2, y me dice el total de la suma es 2, ¿no? Está dentro de mi ciclo, se está ejecutando cada vez que ejecuta una iteración, le pongo 2 nuevamente y ahora me dice el total de la suma es 4 y así me lo va a estar repitiendo hasta que yo termine mis 5 iteraciones. Podría ser que esto es lo que uno desea que realice nuestro programa o no podría ser y uno tal vez quisiera que solo se escribiera al final. Obviamente esto va a depender del contexto de lo que estemos nosotros programando. Entonces, sin embargo, ya sea que lo quieran adentro o que lo quieran afuera, que quieran que se esté ejecutando cada vez o que quieran que se ejecute solo una vez que se terminó el ciclo, es importante que nosotros sepamos la diferencia de en qué indentación nosotros debemos colocar nuestras instrucciones. Ahora vamos a cambiar y vamos a hacer una estructura cíclica diferente utilizando el while. Aquí pareciera que todo lo que nosotros manejamos como estructuras cíclicas tienen que estar controladas por un contador y me tengo que hacer preguntas booleanas, por ejemplo, menor que, menor igual o mayor igual o diferente o igual, nos diera esa impresión. Sin embargo, recuerden, tenemos nuestras variables de tipo booleanas, las cuales por sí solas dan un valor de verdadero o falso. Vamos a ejemplificar esto con un contexto de las contraseñas. Noten cuando están o quieren acceder a la cuenta de su red social favorita o a su correo, pues normalmente nosotros tenemos que capturar una contraseña y no nos deja entrar al sistema hasta que esta contraseña ha sido ingresada de una forma correcta. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Noten que aquí este programa no va a tener un cierto número de instrucciones predefinido, como si lo teníamos anteriormente, ¿no? Anteriormente aquí teníamos nosotros, se van a ejecutar 5 sumas, vamos a contar hasta el 10 y ahora pues no, nuestro programa va a estar haciendo algo que se va a estar repitiendo una y otra vez, pero no sé cuántas veces me voy a equivocar al capturar mi contraseña. A lo mejor no me equivoco y lo capturo correctamente a la primera vez, ¿no? Podría darse el caso. O bien podría no recordar la contraseña y capturarlo 3, 4 veces, 5 veces, hasta que el sistema me bloquee porque está pensando que estoy tratando de encontrar la contraseña, ¿no? Sin embargo, eso no lo vamos a programar aquí, pero lo que sí vamos a programar es esta instrucción iterativa de preguntarle la contraseña al usuario hasta que el usuario la capture de una forma correcta. Entonces, ya que sabemos qué es exactamente lo que vamos a programar, ahora sí lo podemos programar, ¿no? Vamos a definir una variable llamada autorización, que va a implicar que el sistema me da autorización a ingresar a mi cuenta de la red social. Y esta variable autorización la tenemos que forzosamente vincular a nuestro while, porque recuerden, el while requiere una expresión booleana. Y yo puedo hacer que se ejecute este while mientras la autorización sea falsa, mientras no haya yo ingresado una contraseña correcta. Entonces, para eso, yo voy a inicializar mi variable autorización como falsa. No la puedo inicializar como true porque ahí automáticamente estaría diciendo por defecto el usuario va a ingresar independientemente de qué contraseña capturó, ¿no? Entonces debo tener mucho cuidado con qué valor la inicializo. Entonces yo la voy a inicializar con
con falso y me voy a preguntar. Recuerden, para hacernos preguntas no es un solo igual. Un solo igual es para hacer una asignación. Para hacernos preguntas, si autorización, que es una variable booleana que solo puede almacenar verdadero o falso, es igual a algo, yo lo tengo que hacer con doble igual y no con una sola igual. Y lo que me estoy preguntando aquí, voy a ejecutar este conjunto de instrucciones que aún no defino, mientras la autorización sea falsa, lo que implica que lo voy a hacer mientras el usuario no capture una contraseña válida. Entonces pongo mis dos puntos que son parte de la sintaxis de mi ciclo while y empiezo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarle la contraseña al usuario para saber si le doy autorización o no. Y esa contraseña yo la voy a almacenar en una variable llamada contraseña. No pongo la ñ porque normalmente la ñ da muchos problemas cuando estamos programando. Recuerden, de hecho, todas las instrucciones están en inglés y en el inglés no tenemos la ñ, ¿no? Entonces, les sugiero que la eviten lo más que puedan. Entonces, nuestra variable se va a llamar contraseña. Utilizamos nuevamente un input y le solicitamos al usuario la contraseña. Ingresa tu contraseña. Aquí está. Los puntitos. Y ya, déjenme mover esto un poquito más para acá. Ok, entonces aquí ya estoy yo preguntando. Miren, me está marcando un errorcito. Autorización. Dice que aquí hay un error. ¿Cuál fue el error que cometí? Es F mayúscula. El valor de falso y verdadero tiene que ser mayúscula. Python es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas. Y aquí erróneamente había puesto yo falso con F minúscula, ¿no? Pero ya lo pusimos mayúscula y a partir de aquí ya nos está marcando nuestro error, ¿no? Entonces, ahora sí, regresamos. Capturamos nuestra contraseña. Aquí está. Y ahora, ¿qué pudo haber capturado el usuario? Cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que compararla con respecto a la contraseña que ya se tiene registrada para ese usuario. Entonces me voy a preguntar aquí con la estructura condicional if si la contraseña es exactamente igual y vamos a suponer que la contraseña para ese usuario que ha registrado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente esta es una de las peores contraseñas que pudimos haber elegido, pero bueno, este es un simple ejemplo. Entonces, si la contraseña es correcta, le vamos a brindar autorización. Autorización es igual a true, que lo debo de leer, de hecho, como le voy a asignar el valor de true a autorización. Eso quiere decir que si el usuario puso su contraseña efectivamente como 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso va a provocar que autorización, que tendría el valor de true, sea diferente a falso. Y esto solo se ejecuta si autorización es igual a falso. Entonces esto lo va a hacer una sola vez, en dado caso que a la primera haya definido yo mi contraseña de forma correcta y automáticamente ya habré ingresado al sistema. Claro, ¿qué pasa aquí? Si yo no pongo la contraseña correcta, me debe de poner algo, ¿no? Me debe de avisar un poquito de contraseña errónea o algo similar. Y eso yo lo puedo hacer utilizando el else de mi estructura if. Recuerden, ya tenemos por ahí un video donde explicamos todo este concepto de la estructura condicional if, else, el if. Entonces les sugiero por ahí, si no lo han visto, lo chequen dentro del canal. Entonces vamos a continuar. El mensaje que vamos a poner aquí, dado caso que el usuario se haya equivocado, es simplemente acceso denegado. Aquí está. Y pues ya, con eso terminamos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener cuidado con nuestro while? Tener una condición que eventualmente se cumpla y aquí efectivamente tenemos una instrucción donde en determinado punto se podría cumplir y podríamos salir de nuestro ciclo. Y voy a poner simplemente una instrucción aquí que me implique que ya terminé, que sí, efectivamente ingresé al sistema. Ingresé al sistema exitosamente. Ahí está, la voy a ejecutar. Todavía se está ejecutando la suma de los números. Voy a poner números pequeñitos, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está la suma de 5 y ahora sí estoy acá, ya nada más en el ingresa tu contraseña. Voy a poner cualquier otro valor, ahí está una contraseña un poco rara y me dice acceso denegado, sí, porque no es mi contraseña. Noten,
me vuelve a solicitar que ingrese mi contraseña porque está dentro de una estructura iterativa. Sin embargo, aquí, a diferencia de lo que teníamos anteriormente, yo no definí explícitamente cuántas iteraciones se tenían que hacer, ¿no? Entonces, de ahí viene la flexibilidad de while. Es de hecho uno de los ciclos que más se utiliza, no solo en Python, sino en otros lenguajes de programación, gracias a su flexibilidad, donde lo puedes utilizar tanto para cuando efectivamente sabes cuántas iteraciones tienes que hacer o cuando no sabes cuántas iteraciones se requieren, como es el caso de no sabes cuántas veces el usuario se va a equivocar. Igual es a la primera y solo tienes que repetir el conjunto de instrucciones una sola vez. Igual nunca le atina y lo puedes hacer hasta el infinito, ¿no? Como de hecho es el caso que nosotros programamos. Yo podría ponerle una y otra vez contraseñas erróneas y me va a estar indicando que el acceso es denegado. Solo me va a dejar salir de mi ciclo si yo pongo una contraseña que sí sea efectivamente válida. Y recuerden, pusimos una de las contraseñas más inseguras que se nos pudo ocurrir, que es el caso de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si yo ejecuto esta instrucción, automáticamente autorización va a ser igual a true y true y false ya no son iguales y se debe de salir porque el while se lee mientras la autorización no haya sido otorgada, ejecuta estas instrucciones. Ya se otorgó, entonces ya te puedes salir y ya puedes imprimir el mensaje de ingresar al sistema exitosamente. Ahora voy a presionar Enter y efectivamente, noten aquí ya salí de mi programa y me puso el mensaje de ingresé al sistema exitosamente. El ciclo while, como vemos, es bastante versátil. Lo podemos utilizar tanto cuando nosotros conocemos cuántas iteraciones tenemos que hacer, así como para cuando no sabemos cuántas repeticiones vamos a hacer de un conjunto de instrucciones. Sin embargo, no es el único ciclo que se utiliza dentro de Python. El otro ciclo muy utilizado es for. Desde mi punto de vista no es tan versátil, sin embargo sí es muy útil y en muchas ocasiones genera código más compacto. For trabaja en conjunto con listas, entonces es necesario que estemos familiarizados con ese concepto. Si aún no lo están, por favor les recomiendo que vean nuestro video donde explicamos con detalle cómo funcionan las listas para que podamos proseguir en este punto. Entonces, como les comento, ¿no? Trabajan con una lista. ¿Qué tienen de diferente con respecto al while? Vamos viéndolo con exactamente el mismo ejercicio que planteamos inicialmente, que era el de contar hasta 10, imprimir la iteración 0 hasta la 9. Entonces, vamos a programarlo. Utilizamos su sintaxis que implica poner un for. Voy a poner aquí un número y voy a poner aquí una lista. Aquí está, una lista. Recuerden las listas a corchete de apertura, corchete de cierre y los elementos que estén ahí dentro yo los puedo separar por comas. Entonces voy a poner una lista del 0 al 9. Ahí está, lo cual son 10 números. Y ahora voy a platicarles un poquito de cómo se lee esta instrucción. Para cada número que se encuentre dentro de la lista, ejecuta el siguiente bloque de instrucciones. Es muy diferente a cómo leíamos nosotros el while, ¿no? Mientras la autorización no haya sido otorgada, ejecuta estas instrucciones. Mientras el contador sea menor a 10, ejecuta estas instrucciones. Y ahora acá, nosotros lo leemos, para cada número que se encuentre dentro de la lista, ejecuta estas instrucciones. Noten, aquí en algún punto nosotros podríamos forzar a que con el for hiciéramos todo lo que hacemos ya con el while y con el while todo lo que hacemos con el for. Sí, se puede. Sin embargo, casi cuando tenemos que trabajar con una lista y nosotros queremos procesar todos los elementos de esa lista, normalmente se utiliza el for porque el for de hecho está diseñado especialmente para trabajar con listas. Ahora continuemos con nuestro ejercicio donde estábamos imprimiendo iteración de 0 al 9, justo lo mismo que ya habíamos hecho con el while. Y voy a decir para cada número que se encuentra dentro de mi lista que tiene elementos del 0 al 9, voy a imprimir el número. Y voy a poner exactamente el mismo
el mismo mensaje que pusimos en el otro, iteración, coma, número. Y ya voy a comentar todo lo que teníamos nosotros en el while para que no nos esté imprimiendo instrucciones adicionales. Vean que lo estoy comentando con la doble, triple comilla. Aquí está. Ahora sí, nada más nos va a ejecutar esto que tenemos aquí. Y ejecuto y efectivamente veo iteración de la 0 hasta la 9. ¿Cómo supe yo que iba a ser exactamente 10 iteraciones? Porque yo tengo 10 elementos. Eso es lo que determina qué se va a ejecutar y no tanto el contenido de los elementos. Por ejemplo, voy a hacer otro for. Vamos a tener otro for donde tengamos igual nuestra variable número y recorramos ahora una lista que arranque desde el 6 y que llegue hasta el 10. Dos puntos, imprimo iteración de la misma manera que tenía arriba y le pongo número. Y además voy a meter aquí justo al final del primer for un separador para que nosotros podamos determinar cuándo termina un for y cuándo inicia otro for. Y ahora sí vamos a ejecutarlo. Entonces aquí tenemos nuestro primer for, que efectivamente está del 0 al 9, son 10 iteraciones. Y aquí tenemos nuestro segundo for, que tiene desde la iteración 6, 7, 8, 9 y 10. Este lo ejecutó nada más 5 veces. Entonces, ¿a qué voy con esto? Antes teníamos 10 iteraciones, no porque tuviéramos valores del 0 al 9, sino porque teníamos meramente 10 elementos. Acá nada más tenemos 5 elementos y estos 5 elementos se están imprimiendo. De hecho, ni siquiera tienen que ser de una forma secuencial. Yo podría tener 33, yo podría tener 45, valores completamente aleatorios, y yo estoy garantizando de que al tener 5 elementos, este for se va a ejecutar 5 veces y mi valor número va a tomar, mi variable número va a tomar el valor que tiene cada uno de los elementos. Vamos viéndolo en acción y ya con eso nos queda un poquito más claro. Entonces vean, no es que vaya en la iteración 3, no, en realidad va en la iteración que corresponde al primer elemento de la lista, que resulta ser 33. Y para el siguiente caso, la segunda iteración, el segundo elemento de la lista, que resulta ser 45. Entonces, realmente este for lo que está haciendo es imprimiéndose una vez, ejecutando un conjunto de instrucciones para cada uno de los elementos. Esto es muy útil, por ejemplo, si tienes información en una lista de personas. Entonces, para cada persona que se encuentra de esa lista, vamos a procesar la información. Eso suena bastante común y de hecho sí lo es, y a raíz de eso es que se desarrolló el for. Pues ahora vamos a meter un contexto adicional para que todavía nos quede más claro cómo trabaja el for, y vamos a asumir que tenemos una tienda de pinturas. Eso es lo que vamos a poner nosotros de contexto, tienda de pinturas, ahí está. Y la tienda de pinturas tiene una lista de colores de pinturas disponibles. Entonces vamos a poner nosotros unos colores y vamos a poner nosotros una lista. Y dentro de esta lista vamos a poner simplemente rojo, verde, amarillo, azul. Y ya con eso. Esta tienda de pinturas tiene 4 colores. Y ahora vamos con un for, imprimir cada uno de ellos. Entonces, para cada color, dentro de colores, ejecuta lo siguiente. Y lo único que va a hacer es imprimir si tiene una pintura de ese color, de la lista de colores disponibles. Entonces, yo le voy a poner aquí print. Le vamos a poner hay pintura color, dos puntitos, e imprimo el color, que es mi variable que va tomando cada uno de los elementos de la lista. La primera vez que se ejecute esto va a decir hay pintura color rojo, la segunda vez verde, la segunda vez amarillo y la siguiente vez azul. Entonces vamos ejecutando estas instrucciones y aquí tenemos efectivamente hay pintura roja, verde, amarillo y azul. Entonces noten aquí, esto ni siquiera está vinculado con valores numéricos, contadores, que era lo que teníamos comúnmente nosotros en el while,
sino que está enteramente vinculado para cada uno de los elementos de una lista, e inclusive esta lista no es de valores numéricos, es de valores de tipo texto. Entonces esta es una de las grandes ventajas de trabajar con for, al estar diseñada directamente para trabajar con listas independientemente del tipo de elemento. Obviamente nosotros podríamos trabajar exactamente o forzar el while a que trabajara con una lista si nosotros quisiéramos. De hecho, vamos a hacer eso, vamos a generar un while donde haga exactamente lo mismo que tenemos aquí, imprimir cada uno de los colores que tenemos dentro de la lista colores. Sin embargo, vean lo que implica utilizar el while en este caso que nosotros queremos trabajar. Implica que yo tengo que definir una variable que me funja como el tipo contador. En este caso yo voy a ponerle, como estamos trabajando con el contexto de la lista, les voy a poner índice, que implica que este es el índice 0, 1, 2 y 3. Entonces quiero imprimir desde el primer índice, ¿no? El primer elemento de mi lista. Entonces, mientras el índice sea menor al número de elementos de la lista. Yo ya tengo o ya conozco en este punto una instrucción, un comando, una función que me permite contar cuántos elementos tiene una lista, que es length. Y pongo como parámetro de entrada colores. Entonces ejecuta estas instrucciones mientras el índice sea menor a la longitud de la lista colores. Y para que no se me olvide, voy a garantizar que el índice se vaya incrementando de uno en uno. Recuerden, dentro de las instrucciones que se ejecutan, debe estar una que me garantice que eventualmente mi condición no se cumpla y que me permita salir del ciclo para que no se nos cicle. Ahora, la siguiente instrucción es print. Hay pintura, color, dos puntitos. Y aquí ya no puedo poner color, aparte acá era muy bonito, ¿no? ¿Por qué no puedo ponerle color acá? Porque esta variable ni siquiera existe en este contexto, ¿no? Ni siquiera existe dentro de este contexto. Esta variable color tiene un alcance que solo existe aquí. Y aquí no lo está, ¿no? Entonces yo ni siquiera puedo hacer eso. Sin embargo, la lista sí existe, ¿no? Existe colores. Y yo puedo acceder a cada uno de los elementos de mi lista utilizando sus corchetes y utilizando el índice. Pongo mi índice. Entonces, la primera vez que yo ejecute esta instrucción, va a ejecutar colores, índice, 0. Ay, perdón. Ahí está, 0. Entonces, lo primero que va a imprimir es rojo. La siguiente vez voy a incrementar índice y me va a imprimir el siguiente elemento verde. La siguiente vez me va a poner amarillo y, amarillo con el 2. Y la siguiente vez, de hecho ya me había adelantado, el azul. Y ahí se va a detener, ya no se va a seguir ejecutando, puesto que el índice ya no sería menor a la longitud de los colores. Vamos ejecutando esta instrucción para ver cómo resulta. Si efectivamente aquí estamos, hay pintura roja, verde, amarilla, azul, que es lo que se está ejecutando con nuestro primer for. Y posteriormente tenemos un while que nos está haciendo exactamente lo mismo. Sin embargo, vean la cantidad de instrucciones que tenemos aquí. Son 4 instrucciones versus 2. ¿No? Obviamente, como les comentaba, nosotros podemos forzar ya sea el while para trabajar como el for y el for para trabajar como while. Sin embargo, como les comento, cuando necesitamos algo que sea, digamos, más versátil, utilizaremos nosotros el while. Y cuando no, utilizaríamos nosotros el for si tenemos una lista que debemos procesar cada uno de los elementos. Ahora, algo importante a considerar, sobre todo cuando estamos trabajando el for, es que en algunas ocasiones tú quieres que el for trabaje como si fuera el while, ¿no? Eso, pues también podríamos tenerlo nosotros así. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, la impresión de los números, la iteración del 0 al 9, justo lo que ya habíamos hecho anteriormente, yo lo podría hacer de una forma muy similar utilizando una instrucción que se llama range. Esta función range, si nosotros la tradujéramos al español, sería rango. Y esta lo que hace es generar una lista de la longitud que nosotros queramos. ¿Y por qué utilizamos range y no simplemente una lista como ya habíamos trabajado anteriormente? Porque imagínense que alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Imprímeme con el for del número 0 al 1000. Pues esto implicaría que nosotros acabáramos 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería poco pragmático, ¿no? Imaginen cómo quedaría nuestra lista, sería gigantesca y cuánto tardaríamos en capturarlo. Simplemente, no,
no lo debemos de hacer así. Entonces, de forma de que no resulte en eso nuestro programa, nosotros tenemos la instrucción range. Esta nos genera automáticamente una lista de un valor determinado a partir del 0 hasta el que nosotros le indiquemos. Entonces le voy a poner aquí le voy a poner aquí de hasta el 10, dos puntitos, y vean el resultado, print, número. Le vamos a poner justo exactamente igual a las otras, iteración, comita, número. Y vamos viendo cómo se comportan. Aquí está, imprimió los colores de las pinturas y posteriormente iteración del 0 al 9. Entonces, como podemos ver aquí, es muy similar a lo que teníamos anteriormente. Sin embargo, aquí nosotros generamos nuestra lista de una forma dinámica, mucho más compacto, y de hecho eso es lo que normalmente se acaba haciendo. Simplemente para familiarizar nosotros con el range, muchas veces pues no quieres generar valores del 0 al 9, muchas veces los quieres generar a lo mejor vamos a suponer, del 5 al 9, y lo puedo hacer yo directamente con el range. El 5, si arranca, si lo toma en cuenta, es igual que los selectores que teníamos con el texto o las listas. Sin embargo, el 10 no lo toma en cuenta. Esto nos va a generar nada más instrucciones del 5 al 9. Nos va a generar sí, 5 números, pero tomando en cuenta que este sí va a estar dentro de los números generados y este no va a estar dentro de los números generados. Por eso nos llega hasta 9. Y vamos a ejecutarla. Y efectivamente vemos iteración del 5 al 9. Y pues con eso vamos a cerrar nosotros lo que tiene que ver con estructuras cíclicas, tanto el while como el for, en combinación con el range, que no solo se utiliza dentro de los for, sin embargo es muy común utilizarlo. Espero les haya gustado el video y les agradezco que me hayan acompañado.